Hola querido amigo, querida amiga, qué lindo que es poder tener un espacio especial dentro de esta semana especial. En realidad todas las semanas que estamos viviendo últimamente son especiales, no necesariamente por cosas lindas, pero bueno, nos tocó vivir esto en casa. Y justamente dentro de estos días diferentes que estamos viviendo, cae lo que se llama la Semana Santa, donde generalmente tenemos planes diferentes, donde mucha gente viaja, donde mucha gente hace visitas familiares, otros pasean y mucha gente, sobre todo, tienen un momento y tiempo espiritual, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque eso es básicamente la Semana Santa. A veces los seres humanos nos hemos especializado en quitarle a las fechas especiales su verdadero sentido. Me acuerdo de la Navidad, por ejemplo, poca gente sabe decir a ciencia cierta qué es lo que festejamos o recordamos en Navidad. Bueno, algo parecido quizás pase con la Pascua, con esta Semana Santa, que en definitiva es una de las grandes fechas caras, cercanas a la cristiandad. Así que vamos a pasar unos días, 3 días juntos, charlando, meditando en la Biblia, viendo qué tiene Dios para decirnos en estos días especiales. Así que para mí es un gusto, estoy en el living de casa, esto es informal, esto no es un estudio de grabación, quizás el sonido no sea óptimo, la luz tampoco, pero con todo cariño quiero pedirte permiso para meterme en tu casa, meterme en tu hogar y que compartamos juntos estos minutos. Quiero abrir la Biblia en un ratito y antes de abrirla quiero hacer una oración para pedirle a Dios que nos ayude a entender lo que Él quiere que entendamos. Señor, gracias porque podemos tener este momento juntos en familia, aunque lejos, cerquita a través de este medio de la tecnología. Vamos a abrir la Biblia en un ratito y por eso pedimos, Señor, que podamos entender, no con ojos humanos, sino con los ojos que tú nos puedes regalar. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. ¿Quién de ustedes tiene cosas favoritas? Yo creo que todos. Me encantaría escucharlos en este momento y que ustedes me digan, Gabriel, mi cosa favorita es esta, otra y así, ¿no? Pero bueno, no puedo escucharte, pero cuando pensaba en esto decía que hay gente que tiene cantantes favoritos, deportistas favoritos, lugares favoritos, comidas favoritas, restaurantes favoritos, flores favoritas, libros favoritos. Todos tenemos cosas favoritas. Y la diversidad de cosas favoritas que tenemos dependen de cada uno, de la personalidad, del pasado, de la historia. Recuerdo que cuando éramos adolescentes jóvenes, ese pasaje de ser teen a ser joven, mi hermano Sebastián era un excelente jugador de todo lo que implique tener raqueta o paleta en la mano. Y me acuerdo que tenía una raqueta marca Head y el modelo era Vilas. Y era una raqueta de madera cuando ya las raquetas de madera no se usaban. Pero él usaba la raqueta de madera, no había manera de sacarle la raqueta de madera. Y no solamente era una costumbre, un hábito, o él tenía un apego con la raqueta, sino que te hacía percha en cualquier cancha de tenis, te ganaba, y yo fui víctima de él muchas veces, con una raqueta de madera partida y remendada en muchos lugares. Era su raqueta favorita. Le dabas otra y no era lo mismo, porque era su raqueta favorita. Abby, mi sobrina nieta, tiene un peluche, una osa, que es su osa. Con esa se duerme, con esa se levanta y no le saquen la osa. Ella tiene un vínculo con esa osa. Yo no sé si les digo, pero bueno, yo tengo vínculos con muchas cosas, con algunas ropas. No sé si vos tenés ropas favoritas. Y si tenés ropa favorita, cuando te la pones te sentís cómodo. Y por más que esa ropa favorita quizás no es la ropa más presentable, pero es tu ropa favorita. Lo estoy diciendo porque les quiero mostrar algo. Miren, yo tengo una remera que no sé explicar por qué es mi remera favorita.
Sí, los que me conocen saben que uso mucho esta remera. Debe tener 10, 11, 12 años, no sé cuántos años tiene. Mi esposa ya me tiene sentenciado, porque me dice, si vos te pones esa remera para salir o te la pones para salir en algún video de estos que están pasando en estos días de trabajo y todo eso, yo te la tiro, me dice. Bueno, hice el trato de que yo no me la iba a poner en ningún video ni nada por el estilo para que ella no me la tire. Pero ahora delante de ustedes la tiro, ¿no es cierto?, para que no haya conflicto. Se las mostré, pero es mi remera favorita. Tengo varias en el placar, pero casi siempre cuando miro elijo la Champions gris, elijo la Champions gris. No sé, no tengo una explicación, pero me siento cómodo, siento que me queda bien. Parece que no sé, una de esas no me queda bien, pero a mí me gusta. Y la uso acá dentro de casa. Artículos favoritos, cosas favoritas que tenemos. Algún día les voy a contar del short verde que tenía, un short verde favorito. Nos apegamos a algunas cosas y nos cuesta tirarlas. Tenemos un vínculo, una relación con algunas cosas, con algunos hábitos que son muy profundos y nos cuesta dejar de tener ese vínculo. Hay hábitos que son buenísimos y otros que son malísimos, ¿Por qué establecemos esos vínculos? Bueno, habría varias explicaciones y los psicólogos estarían en mejores condiciones de decirnos. Yo quiero que abramos la Biblia en un ratito y ya te voy a contar por qué hice esta introducción. Quiero que vayamos a la Biblia, al capítulo número 3 del Evangelio según San Juan. ¿Sí? Es el Nuevo Testamento, el capítulo número 3. En ese capítulo nosotros vemos o podemos leer un encuentro que Jesús tuvo con una persona. Jesús se encontró con multitudes, con grupitos pequeñitos, con gente preparada intelectualmente, con gente analfabeta, con hombres, con mujeres, con niños. Tuvo muchos encuentros, pero este es un encuentro muy especial y por eso lo quería compartir con vos. En el capítulo 3 del Evangelio según San Juan, Jesús se encuentra con Nicodemo. A decir verdad, Nicodemo se encuentra con Jesús porque él es el que planifica el momento del encuentro. Y el versículo 1 dice, había un hombre de los fariseos, está hablando de este personaje, que se llamaba Nicodemo, que era un principal de los judíos. No era cualquier persona, no era alguien común para la sociedad de aquel momento. Era un principal de los judíos, tenía renombre, en el lugar se lo conocía, si en una mesa, en un bar o en un evento decían, ¿conocen a Nicodemo? La mayoría conocía a Nicodemo. Era una persona pública. Tenía dinero posiblemente, tenía prestigio, socialmente era bien conceptuado. Ahora, evidentemente, la vida de Nicodemo y la historia de Nicodemo nos dice que él, aunque tenía todo, sentía y tenía necesidades interiores insatisfechas. Por eso es que planifica un encuentro con Jesús y lo hace de noche tratando de asegurarse de que sea a solas. Miren qué tremendo, ¿no? Una persona que quizás tenía todo lo que vos y yo podemos desear, pero sentía que le faltaban cosas. Y esa puede ser tu historia. Yo no te puedo ver de aquí del otro lado del teléfono, pero puede ser tu historia, que tengas muchos logros, quizás tengas pergaminos, quizás puedas tener orgullo de muchas cosas que hiciste y aún así sientas que te falta algo. Ese era Nicodemo y quizás ese puede ser vos. Y en ese encuentro que Nicodemo logra tener con Jesús, establece un diálogo a partir del versículo 2, dice, este vino a Jesús de noche y empezó el diálogo. Y Jesús con mucha paciencia, a lo Jesús, con mucho tacto, con mucha simpatía, fue de poquito, sacando las diferentes y diversas capas que componían la vida de Nicodemo hasta que pudo llegar al centro. Y Jesús le reveló a Nicodemo verdades únicas. Pero ¿saben qué es lo más maravilloso del encuentro de Jesús con Nicodemo? Que él pudo escuchar de Jesús las verdades que comenzaron a cambiar su vida. Y ya escuché a mucha gente que dice, pero los personajes de la Biblia tenían ventaja, porque ellos oyeron a Dios, porque ellos oyeron de Jesús las verdades que hoy nosotros podemos leer. Hoy vos y yo tenemos la palabra de Dios.
Hoy el milagro que vivió Nicodemo en su vida esa noche, lo tenemos al alcance de la mano en una Biblia. En una Biblia. Mirá, si vos y yo vamos al libro de Génesis, el Génesis, el primer libro de la Biblia, vamos al capítulo 1, encontramos el relato de la creación. Y en el relato de la creación, te voy a leer un versículo nomás, el versículo 3, un versículo cortito. Dice así, escucha bien, dice, y dijo Jesús, sea la luz, y fue la luz. Te lo leo de vuelta, por las dudas que creíste que me haya quedado frisado porque me quedé calladito un rato. Y dijo Dios, sea la luz, ¡guau! Y fue la luz. El único que tiene poder para crear desde la nada es Dios. Y Dios decide, en la Biblia tenemos muchas muestras de eso, a través de su palabra crear cosas. A través de su palabra restaurar personas. Y quizás pueda ser la necesidad que vos y yo en este momento tenemos. Necesidad de restauración. Necesidad de que a nuestro corazón llegue paz. Dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Capacidad de que desde la nada haya algo. Capacidad que ningún ser humano en la historia de esta tierra ha tenido. Sea la luz, y fue la luz. Marcos, miren, vamos a otro libro de la vida, Nuevo Testamento, los estoy haciendo ir de un lado para otro. Marcos, el capítulo 4. Marcos, el Evangelio según San Marcos, el capítulo 4. Hay un relato que quizás alguna vez escuchaste, un relato de Jesús, cuando en medio de una tempestad, se registran dos tempestades en las cuales Jesús estuvo presente. En una Jesús estaba fuera de la barca y en otra estaba dentro de la barca. En esta estaba dentro del barco y en el mar, en donde estaba la barca con algunos de sus discípulos y Jesús, se desató una tempestad. Una tempestad que le hizo entrar miedo aún a los mismos experimentados pescadores, porque algunos de los discípulos eran pescadores. A tal punto llegó el temor que en un momento de desesperación, donde ya temían por sus vidas, miraron para ver dónde estaba Jesús y no podían creer. Jesús en el medio de la tempestad, a la cual ellos le tenían temor y creían que su vida había llegado al fin, lo ven a Jesús durmiendo, lo despiertan. Y dice así el versículo 38 del capítulo 4. Dice, y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal y le despertaron y le dijeron, maestro, no tienes cuidado, estamos por morir. Y Jesús se despertó, los miró, casi incrédulo. Versículo 39. Y levantándose, ¿qué hizo Jesús? Dice, reprendió al viento y le dijo al mar, escuchen bien, calla, enmudece. Y dice el final del 39, y cesó el viento y se hizo gran calma. ¿Te das cuenta cuál es la propuesta de la Biblia, de la palabra de Dios, para las tormentas de tu vida, para las tormentas de tu trabajo, de tu matrimonio, de tu familia, de tus relaciones interpersonales, para las tormentas de este coronavirus que nos cayó imprevistamente? Dios tiene el poder de decirle a las dificultades, calla, enmudece. Esa es la propuesta del cielo. Uno más. Lucas, Evangelio según San Lucas. El Evangelio según San Lucas, al final del Evangelio, en el capítulo 24, hay un relato que quizás hayas oído nombrar o quizás lo conozcas de memoria. No sé, porque no sé quién está del otro lado de la pantalla. Pero por las dudas, Jesús ya había resucitado el domingo después de haber muerto el viernes a la tarde. Esas horas entre el viernes a la tarde y el domingo a la mañana, para sus seguidores, habrán sido horas de tremenda tristeza, de desesperanza, de angustia, porque se habían equivocado en leerlo a Jesús, lo habían leído de otra manera, lo habían visto y leído como un caudillo libertador de la opresión romana, y él venía a hacer algo mucho más grande que librarlos de los romanos, venía a librarlos en muchos casos de ellos mismos, venía a librarlos de
una relación con Dios totalmente distorsionada. Él les quería mostrar cómo era Dios y había venido a librarlos de sus prejuicios, había venido a librarlos de sus tristezas y de sus amarguras, había venido a librarlos de una religión que era vacía y que no les servía. Y eso el viernes a la tarde en la cabeza de ellos se murió. Pero fíjense que el domingo a la mañana, dos de esos que estaban tristes, que se volvían a casa de la manera que se volvían, se les apareció Jesús. Porque ¿saben una cosa? Jesús ni aún con las personas que están tristes, Él desaparece de la escena. Él siempre aparece, especialmente cuando vos estás triste. Especialmente cuando vos estás encerrado entre cuatro paredes y no sabes para dónde ir. Especialmente cuando vos querés que las cosas se arreglen y parecería que empeoran. Jesús aparece siempre y cuando lo invites. Siempre y cuando lo invites. Pero fíjate cómo aparece Jesús. Te leo el versículo 27 de Lucas capítulo 24. Y comenzando de Moisés y siguiendo por todos los profetas, dice Jesús a estos dos que estaban yéndose, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. ¿En dónde les declaraba lo que de él decían? Ahora Jesús no apareció y le digo, soy Jesús, muchachos, ¿se acuerdan? Miren las manos. No. Se les apareció calladamente, medio escondido, disfrazado, no se reveló, excepto a través de ¿qué? De las Escrituras. Él se reveló a través de las Escrituras. Y el versículo 32, unas horitas después, dice, estos dos muchachos, se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Mira cuál es el poder que tiene la palabra de Dios para tu vida y para mi vida. Hace que nosotros se nos abran los ojos y nos llenemos de esperanza. Nuestro corazón empieza a latir de otra manera. Nos damos cuenta que aún en medio de la misma tormenta, en medio del mismo problema, nosotros podemos tener esperanza. Porque ellos dicen, resucitó, está vivo. Pero Jesús se revela a ellos a través de la Biblia, a través de las Escrituras. Porque Él se iba a ir al cielo. Pero Él quería que se queden con lo más precioso que el cielo nos dio alguna vez y que es su palabra. Por eso, querido, yo en este momento, yo no sé cómo te llegó la invitación para que vos me estés escuchando en este momento. Quizás no nos conocemos, con algunos sí, con otros no. Pero yo quiero decirte algo. La solución para que nosotros salgamos de esta crisis que estamos viviendo, producto del coronavirus, o que nosotros salgamos de todas aquellas crisis que eran antes del coronavirus, las crisis personales, sociales, espirituales sobre todo, familiares, económicas, están en la palabra de Dios. Él no prometió que nosotros no íbamos a tener problemas. Él prometió en su palabra que confiando en Él, nosotros íbamos a poder navegar sobre las dificultades. Esa es la promesa que está en la palabra de Dios. Y yo te invito a que vos te comuniques con quien te invitó a que participes de esta charla. Y le digas, porque te pueden ayudar a leer la Biblia, a estudiarla, a encontrarle la manera de conocer a Dios a través de su palabra, aún en cuarentena. ¿Sí? Hoy la tecnología nos permite este tipo de vínculo. Podés pedirme a mí a través de tu Facebook, o de mi Facebook, perdón. Me encontrás Gabriel Boleas, yo soy Gabriel Boleas, pastor Gabriel Boleas. Estoy en Facebook y me decís por privado, yo quisiera estudiar la Biblia. Quisiera que aprendamos juntos. Y lo vamos a hacer. Y lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque en su palabra hay poder. Vos fuiste invitado para escuchar esta charla, la de hoy, la de mañana y la de pasado. No sé por quién, pero sí te puedo garantizar de que vos no estás por casualidad hoy delante de la pantalla. Estás porque Dios te colocó en este momento, para que juntos establezcamos este vínculo. Y ¿sabes una cosa? Te voy a decir esto para cerrar.
Dios quiere que así como vos y yo tenemos cosas favoritas, ¿sí? Como mi remera gris, por ejemplo, como la raqueta de mi hermano, como la mona de Abby, Él nos desafía hoy a que nosotros empecemos a tener este libro como el libro favorito, que nos apeguemos a este libro, que nos enamoremos de este libro. ¿Por qué? Porque en él contiene todo lo que vos y tu familia y las personas que amás necesitan para ser felices, aún en medio de la tormenta, aún en medio de las dificultades, aún encerrado en casa, aún con el coronavirus tocando un montón de puertas, quizás las de algún familiar tuyo o quizás la tuya misma. No tenemos nada que temer al futuro, nada que temer al futuro, en tanto que nosotros estemos apoyados firmemente en la palabra de Dios. Es así de simple, pero es así de profundo. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que estos días que pasemos juntos, al hacernos más y más amigos de Dios, al conocer su voluntad en su palabra, nosotros podamos descubrir la receta, la vacuna para salir de esto tomados de la mano de Dios. Que Dios te bendiga.